Hoy tengo la dicha de presentarles a un ser que ha acompañado mi camino de sanación y que sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir y de conocer, y para los que no. Quiero que, más allá de contarles que es un hermoso médico, de esos médicos que, como dice mi mamá, conectan con el paciente, y él ya se presentará y hará su presentación con sus palabras. Hoy nos permitamos desde la medicina que conocemos y desde la medicina que transformamos todos los días, desde el hacer, desde la palabra, desde el gesto, nos aperturemos e iniciemos este viaje transformador, hablando un poco de qué es la muerte, o cómo la entendemos, o cómo la hemos venido integrando, porque seguramente antes de haber perdido a ese hijo, a esa hija, teníamos una concepción de muerte, o no la habíamos sentido tan cerca. Y ahora, después de haber pasado por este momento, por esta etapa de transición, de transformación, tenemos otro concepto, pero seguramente seguimos todavía con esas preguntas y tratando de integrar. ¿Cómo hago para que todavía no duela? ¿Por qué si dicen que esto es así, que todos llegaremos allá, me sigue afectando? Y no he podido comprender desde la mente que la muerte hace parte de la vida. Y aquí le doy la entrada al doctor Santiago Rojas, quien va a empezar con este hermoso compartir. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a resonar con estos hermosos padres y madres que nos acompañan el día de hoy. Gracias, querida Mafe. Me llamo Santiago, lo sabes, no me llamo doctor, así no me bautizaron. Ejerzo funciones de médico, sin embargo, como cualquiera de los que está aquí, somos seres humanos y eso es lo más importante. Tú preguntabas, ¿qué es la muerte? Es una pregunta que desde niño me he hecho y a lo largo de años de muchos encuentros con la muerte y de procesos diferentes de pacientes, de mi trabajo personal, creo que la forma la puedo definir de dos maneras. La muerte es simplemente dejar atrás algo. Estamos muriendo todo el tiempo, pero más profundamente la definiría como aquello que le da sentido a la vida. Sin muerte, si no hubiese la muerte, no le daríamos sentido a la vida. Y el objetivo que tiene la muerte es el renacimiento, dándole sentido a la vida. Muere una estrella para que nazca un nuevo sistema. Mueren unas células para que se renueven un proceso biológico. Muere un ciclo para que inicie otro. Si no hay muerte, no hay vida. Y para nosotros, cuando nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos a la posibilidad de darle sentido a la vida. Es tal vez lo mismo que el dolor. Si no hubiera dolor, no cuidaríamos el cuerpo. Nos sacaríamos los ojos, los intestinos, los colgaríamos, destruiríamos y mutilaríamos todo nuestro cuerpo. Así que el dolor tiene un sentido como lo tiene la muerte. Y ambos están unidos. La muerte no da dolor al que muere, da dolor al que se resiste a ella. Y somos nosotros los que estamos viviendo porque no descubrimos que hay más vida en ese lugar de la muerte que el que nosotros percibimos. La vida y la muerte son parte de una misma moneda. Yo diría que son las dos caras de una realidad. Una no puede existir sin la otra. Nosotros cada vez que respiramos estamos activando un compromiso que tenemos con la vida de seguir vivos. De hecho, hay un animal que es muy evolucionado biológica y neurológicamente, que es el delfín, y es un animal que puede desistir de respirar cuando está en cautiverio y se asfixia a sí mismo y muere, se suicida, porque reconoce que no puede seguir viviendo en esa condición. O sea, es una característica evolutiva. Los seres humanos reiniciamos el ciclo de vida durante el tiempo que tengamos el aire. O sea que nosotros estamos siempre, y es una cosa que quiero decir, no estando conociendo eso, pero estando siempre al borde de la muerte. Para mí la vida y la muerte es una carretera cuya vía donde nos movemos es la vida y cuya muerte es el precipicio. La muerte no es el final de la vida. Por eso a veces esas carreteras son más cortas. La gente siempre piensa que puede durar 50 años, 80 años, 120 años, que deben ser más largas que las mías. En el partidor de cada uno, esa carretera tiene un tiempo definido, unas características definidas diferentes, unas más largas, unas más cortas, pero la muerte siempre nos acompaña. La muerte no está aquí, la muerte está aquí, al lado. Y cuando estamos vivos,
lo que tenemos que hacer es ocuparnos de la carretera, como cuando manejamos, conducimos un auto, un coche, un carro, y miramos la muerte al lado, que es el precipicio. Si nos ponemos a mirar solo la muerte, nos vamos para allá. Si frenamos la vida porque nos vamos a morir, alguien nos saca de la carretera. Nuestro objetivo es, gracias al paisaje que vemos en la muerte, gracias al precipicio, valorar lo esencial que es estar en la carretera y conducir con atención. Cuando la vía es ancha, podemos correr un poco. Cuando es angosta, tenemos que ser precavidos, disminuir la velocidad, estar más atentos, cuidar nuestro vehículo, nuestro carro, estar muy despiertos para que no nos pase nada. Y por otro lado, relajarnos y disfrutar el paisaje. La muerte, entonces, es la que complementa la vida y le da sentido a la existencia. Hay algo que muchos nos preguntamos, y creo que es una pregunta recurrente, y es, ¿por qué no estamos preparados? ¿Por qué duele tanto? Y más cuando se trata de alguien al que le dimos vida. ¿Por qué duele? Duele por varias razones. Duele porque nosotros somos seres hechos de memoria. La memoria tiene varios niveles. Tenemos una memoria biológica, que es lo que yo me he alimentado. Este cuerpo está basado en todo lo que yo he comido desde el vientre de mi madre y luego desde lo que me alimenté. Entonces, y este cuerpo es sensorio. Los cuerpos de los animales son sensoriales para proteger el daño. Precisamente por eso existe el dolor. Pero no solamente tenemos memoria desde el punto de vista biológico, y la gente piensa que solo tenemos memoria cerebral, tenemos memoria corporal. Y la memoria corporal es muy, muy intensa. Nuestros sentidos sienten. Nuestra piel ve, huele, oye y degusta, como nuestros ojos huelen, oyen, degustan, solamente que los especializamos en una de las percepciones, pero tienen todos los sentidos integrados. Y nuestros tejidos se impregnan de ese otro que amamos, que además hicimos algo fundamental. Amar es incluir. Entonces, cuando yo amo a alguien, lo vuelvo parte de mí. Pero esto es muy interesante porque lo único que tiene sentido y cuenta al final de la vida es la certeza de los amores vividos. O sea, que haber amado le da sentido a la vida. ¿Y cómo salimos de este agujero negro, de este callejón sin salida del duelo? A través por donde entramos. Entramos por el amor con esa persona, solo saldremos por el amor. Volveremos a amar. Pero ya no podemos amar a ese afuera, sino amar ese que quedó en nosotros, porque somos un cúmulo de memoria. ¿Por qué nos duele? Porque ese cúmulo de memoria no está activado por ese otro que está allá afuera, pero tenemos que volver a rescatarlo activándolo adentro. Cuando recuerdo a mi abuelita, que murió hace muchos años, y me dio mucho dolor cuando se murió, cuando la recuerdo hoy en día, no la extraño, porque está en mí. Cuando hago cosas que mi abuelita me enseñó, la disfruto. ¿Por qué? Porque ya no la necesito, porque ya es parte de mí. Ahí es porque ya la estoy amando. Amar es ayudar a otro a ser libre. Pero entonces ese amor de nuestro amor está lleno de apego y de dependencia. Y cuando está algo apegado y dependiente, cuando se va, duele. Si nada más ponerse un esparadrapo, una tirita de estas, arrancarlo duele. ¿Cómo será arrancar algo que se ha impregnado en nuestros tejidos? Es muy importante entender esto. Cuando yo he contactado, yo he abrazado a Mafe varias veces, así como a Rocío, que la conozco, a Cote, que la conozco también, a Sebas, a Sebas lo estoy conociendo hoy aquí, pero le he visto sus seminarios espirituales que me parecen bellísimos. Pero lo que quiero decir, que es más importante, es que las personas que hemos tocado y amado han quedado impresas en nosotros, y la memoria corporal no tiene tiempo. Recuerden esto. La memoria corporal es eterna en el sentido del tiempo biológico de nuestra eternidad mundana. Lo quiero explicar de esta manera. Cuando yo recuerdo una experiencia desagradable, así haya ocurrido hace 30 años, mi cuerpo la siente presente. Si me da miedo montar en avión y solo lo pienso, el presente del avión está aquí, aunque el avión sea en una semana o a final de año o haya sido hace 6 meses. Entonces, esta memoria no tiene tiempo, pero sí tiene unas experiencias que se pueden transformar. Vayamos a esto. Esa persona me impregnó y se quedó en mí, y yo la impregné y se quedó en ella. Eso que está allá se está muriendo cuando esa persona se va, y eso me duele. Es un dolor real. Así como una madre estuvo conectada por un cordón umbilical y es un órgano de su ser, este pequeño ser que luego crece,
esa conexión que hoy lo tenemos. Yo no estoy en tu consultorio, ni estoy en Chile, pero estamos todos en el mismo sitio. Tenemos una conexión virtual que se hace que sea posible para todos, pero que en la conciencia es mucho más profunda. Es más, somos un pequeño electrón de un átomo llamado sistema solar. Estamos integrados y somos lo mismo. Entonces, impregnó de su ser. Cuando esa persona se muere y no tiene esa activación, aquí hay un dolor de muerte, allá hay una destrucción en ese ser de mis tejidos, pero aquí hay una vida de esa persona que me impregnó. Ese ser que allá está destruyendo simplemente eso que acumuló, porque no se está muriendo. Esa es una concepción parcial. Lo que está haciendo es que su acumulación a través de la experiencia de vida se está destruyendo, pero ese ser no se muere. Solamente se destruye eso que acumuló durante tanto tiempo. Cuando uno cierra los ojos y yo no veo, es porque las ventanas de mis ojos se cerraron, pero sigo siendo yo y sigo sintiendo a Mafe. Entonces hay algo que es mucho más allá de mis sentidos. Eso que es más allá de mis sentidos sigue vivo en él, pero eso que estaba impregnado de mí y eso que me impregnó, aquí está. El reto del duelo consiste en que desde la tristeza yo abrace eso que ese ser acompañó en mi vida, que descubra con gratitud todo lo que permitió hacerme sentir feliz porque yo le di a esa persona, y esto es muy importante entenderlo, la posibilidad de que me hiciera feliz. Como le di la posibilidad de que me hiciera feliz, también le di la posibilidad de que me hiciera infeliz. Porque en cuanto yo le di a alguien la llave de mi felicidad, también le pude dar la llave de mi infelicidad. Pero ¿cómo la recupero? Siendo muy simple. Todo lo que yo siento en este cuerpo está determinado por este ser, no por el otro. Por eso nos equivocamos cuando culpamos al otro de nuestra desdicha. Culpamos al hijo que falleció, al padre o a la madre que se fue de nuestro sufrimiento. Eso es lo que no tiene sentido, porque soy yo el que produzco las emociones. Y la primera clave del duelo, además de abrazar la tristeza, es dejar el duelo de la deuda. Es dejar de responsabilizar al otro de lo que yo siento, para asumir que lo que yo siento es porque yo lo siento. ¿Y por qué lo siento? Porque siento el vacío de que me llenabas. Es el vacío de tu presencia. Cuando llegamos a amar a esa persona, tenemos el vacío de su ausencia. O sea, ya no hay ausencia, sino hay un vacío que nos integra y hay tu presencia, porque en ese vacío de haber descubierto que ya no te necesito, sino te amo, te reencuentro. Y no te reencuentro porque vaya donde un medium, puede ser, o no te reencuentro porque tenga señales externas, sino porque estás viviendo en mí desde que te di la posibilidad de que renacieras en mí. Cada vez que ustedes lo ven en los móviles, hacemos un contacto con otro y por Bluetooth intercambiamos chistes, memes, películas, conocimientos y quedan aquí guardados. Pues, ¿qué será esto? Que evolutivamente es mucho más complejo y más completo. Es tan evolutivo que si yo le pongo un programa como un pan, un huevo, una carne o una verdura, se convierte en un ser humano. Estos programas, si yo le pongo una verdura, no se convierten en un celular. Si le echo agua, lo daño. O sea, no tiene ese programa tan evolutivo. En cambio, lo que la evolución se demoró a hacer miles de años en que un animal se convirtiera en un humano o un vegetal se convirtiera evolutivamente en un humano, lo hacemos en minutos en esta evolución. Esta inteligencia es más inteligente. Si yo soy consciente de que ese ser que no lo veo está en mí, he de rescatarlo. ¿Y cómo lo he de rescatar? La vida nos dio un regalo, la tristeza. ¿Por qué la tristeza? Porque la tristeza no es un movimiento triste, es un movimiento hacia el interior. Las emociones son movere, energía para movernos. Lo quiero poner de esta manera. Movere significa cuando tengo rabia me muevo hacia adelante. Entonces yo puedo ser agresivo o asertivo. No tengo que ser agresivo. Puedo ser asertivo. Puedo usar la rabia para levantarme y desarrollar un proyecto o ganar una competencia deportiva. O simplemente levantarme por las mañanas cuando estoy depresivo. La rabia viene encaminada en una depresión, me hace levantar de la cama. Pero también puedo tener otra emoción que se llama asco. Entonces me voy para atrás.
es un movimiento hacia atrás. O puedo tener una emoción que me lleva hacia adentro, que es tristeza, o una que me lleva hacia afuera, que no quepo, que se llama alegría. No quepo de lo que soy, mi emoción se desborda de mis tejidos y quiero integrar a todo. Entonces las emociones me mueven. ¿Para qué me mueve la tristeza? Para no seguir hablando de emociones, sino de esta esencial. La tristeza me lleva hacia adentro. ¿Por qué me lleva hacia adentro? Porque ella sabe que afuera no la voy a encontrar, afuera la voy a extrañar, pero adentro está. Entonces la biología es tan sabia como me dio el miedo para protegerme de los depredadores, como me dio la rabia para poder avanzar, como me dio el asco para retirarme de lo que me agrede, me dio la tristeza para encontrar en el interior a ese ser que estoy buscando en el exterior. Si a mí se me perdió dentro de la casa las llaves, ¿qué las hago buscando en el parque? Si ahí nunca van a estar. Por eso la triada que recomendamos en un duelo es muy simple y es tan elemental que si la entendiéramos, si la pusiéramos en práctica, actuaríamos de una manera muy biológica, muy evolutiva y muy práctica. Y es pensar poco, sentir mucho, moverse más. Vamos a explicarlo. Voy a explicar con moverse más. Cuando ese ser se murió, que es mi hijo, mi esposa, mi hermano, mi amigo, que yo lo siento mío y yo estoy impregnado de él o de ella y ella de mí, recuerden, algo mío se está muriendo. Mis células, que no tienen sino inteligencia, no tienen intelecto, pero sí una inteligencia, sienten que están amenazadas y pueden morir. Recuerden que su sistema funciona, están ustedes o no conscientes. Su sistema de miedo, si a ustedes se les cae algo encima, actúan, no los pone a pensar, no ponen a decir, ¿será que es cierto o no es cierto? Por eso la realidad virtual funciona. Vayamos a lo concreto. Si mi sistema siente que se está muriendo, va a hacer lo que hace cualquier animal, que es huir o luchar, o sea, muévete. ¿Y qué hacemos en el duelo? Nos quedamos quietos y nos llenamos de secreciones de muerte en el sentido de que nos piden es vida, porque nos insiste que la muerte es la que le da sentido a la vida. Si no hubiera muerte, no valoraríamos la vida. ¿Qué haríamos con Cristóbal Colón? ¿Qué haríamos con Bolívar? ¿Qué haríamos con Napoleón? ¿Qué haríamos con Hitler vivo todavía, para poner un ejemplo? Claro, sería feliz tener a Jesús, pero él está vivo, no está el hombre, está el ser, es el que vamos a encontrar. Pero lo vamos a encontrar cuando nos movemos más, porque liberamos todo lo que nuestro cuerpo produce por la sensación de muerte y de inminencia de muerte. Moverse más significa hacer ejercicio, significa lo que hacen en muchos pueblos, danzar, significa mover todo lo que nosotros necesitamos. Pero dije también pensar poco. ¿De qué me sirve el pensamiento? Recordemos que el pensamiento solo es el movimiento de la memoria y solo me habla de la memoria. Y si me habla de la memoria, me habla de lo que ya no es, porque la memoria. Y si me habla de lo que ya fue y no es, sentiré más vacío. Por eso hay que sentir más y pensar poco. Pensar poco, sentir mucho, moverse más. ¿Y por qué sentir mucho? Porque sintiendo es que puedo sentir al que no siento, porque no lo siento porque lo pienso. Mientras lo piense, no lo puedo sentir, porque no está en el pensamiento, está en el sentir, está en mis tejidos, está en mis experiencias, está en mis entrañas, está en mi proyecto de vida porque me sembró un legado, me dejó unos recuerdos, me dejó un proyecto. Ahí lo voy a encontrar, ahí lo voy a seguir viendo, ahí lo voy a descubrir en todo lo que me dejó. ¿Cómo me abandonaste? Nunca me abandonaste porque me dejaste tu ser en mí. Entonces aquí lo voy a encontrar y lo voy a encontrar sintiéndolo. Y para poderlo sentir, cuando yo siento, tengo que expresarlo. Entonces, ¿qué expreso? Hablando. Pero hablar no es mucho. Hablo de lo que siento. No de lo que hubiera sido, sino de lo que siento. ¿De qué me sirve hablar de lo que hubiera sido? Si no hubiera ido, si no hubiera estado, eso no me sirve de nada, porque eso me queda en la imposibilidad de la transformación. En cambio, si hablo de lo que siento, de mi tristeza, de mi rabia, de mi miedo, bien, libero un poquito, pero hablar no es suficiente. Necesito experimentar lo que siento y para eso el arte es maravilloso. Y la primera forma es la escritura. Entonces escribo, saco un cuadernito, cualquiera, como este, por ejemplo, que yo tengo, que es un cuadernito de duelos. Y entonces le pone uno aquí fechas.
3 de noviembre, ayer que fue tan bonito, Día de los Santos Difuntos en Colombia, en México y seguramente en muchos países. Entonces uno escribe y se acuerda ayer de una persona y escribe y mantiene un diálogo interno, porque es que este diálogo es interno. Si no lo veo afuera, ¿para qué lo busco afuera? Si no está en el jardín, ¿para qué voy al jardín? Si está en mi interior, ¿a dónde voy? Aquí, por eso la tristeza nos manda al interior, para que lo encontremos y le podamos sentir y le podamos escribir. Amada mío, amado mío, me haces falta, te quiero y te recuerdo y siento, y empiezo a descubrir todo lo valioso que eres. Entonces empiezo a agradecer. Y la gratitud me transforma el sentimiento de carencia por recompensa, por saber lo valioso que eres, por ver lo que me sembraste. Y también hago otras dos cosas. Hago manifestaciones de vida. Entonces sembramos árboles, hacemos rituales, hacemos conmemoraciones, hacemos símbolos de tu vida viva, porque sembraste tantas cosas que tu legado no puede morirse. La vida es eterna, pero la corporeidad es efímera, pero tu proyecto es eterno y está vivo en mí, entonces vas a seguir viviendo. Y por último, entonces hacemos algo más, que es la espiritualidad, nos transformamos, porque si la muerte le da sentido a la vida, reconocemos que lo que tiene sentido y cuenta es el amor, entonces desarrollamos el amor y vivimos en este instante, no tenemos más. Lo que no podemos hacer, que es lo que hacemos, es culpar al otro de que estamos mal porque tú te fuiste, porque estamos mal porque no he podido volver a encontrarte, pero porque te estoy buscando donde nunca vas a estar. Si algún día van a mi tumba y la encuentran, espero que esté el epitafio que escribí cuando era niño y que lo he dicho muchas veces públicamente. Solo estoy aquí si me olvidas. Ese es mi epitafio. O sea que si algún día van a mi tumba encontrarán ese epitafio. Pero si los he tocado en algún momento de mi vida, los seres queridos, me tienen que encontrar es allá adentro, como he encontrado yo a los seres que he amado, aquí, no allá, no en las tumbas de cemento, en los sepulcros del recuerdo, sino en el interior, en la experiencia, en la alegría, en lo que me mostró. Si ese niño era alegría, ¿por qué yo voy a hacer tristeza para recordarlo? Si ese niño era amor, ¿por qué yo voy a hacer odio contra el médico, contra Dios, contra el que sea? Si así no lo estoy. Entonces, claro, si la frecuencia de él es amor y la frecuencia mía es de odio, ¿dónde nos encontramos? Si la frecuencia de él es presencia en mí y yo voy a buscar la ausencia por estar afuera, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo que voy a encontrar es aquí. Aquí. ¿Me duele? Claro, entonces lo siento. Sentir mucho. Sentir dolor. Si me permito sentir dolor, me permito sentir amor, porque me permito sentir. Pero si pienso, no puedo sentir, y si no quiero sentir, no puedo sentir el amor. Solo puedo sentir la carencia. Entonces me permito sentirlo. Y cuando me permito sentirlo, entonces no hay ausencia de su presencia, sino ausencia de su ausencia. Porque ese ser llenó mis vacíos, cubrió mis espacios fríos, calentó con su presencia y avivó el fuego de mi corazón. Ese ser está vivo, es en mí, nunca estará fuera. Ahora, si ese ser impregnó más espacios, claro, los lugares, entonces yo entiendo que impregnó su habitación y me gusta estar en esa habitación porque está ahí, pero no en la tumba, ahí no está, sino donde dejó impregnado, en la tumba ya no pudo impregnar nada. Ahí está la desintegración, aquí está la vida impregnada en los árboles, si eso era lo que le gustaba, en sus hobbies, que eso era lo que quería, en su música, que era que lo deleitaba. Ahí es donde lo vamos a reencontrar y ahí lo vamos a sentir. Entonces, en su comida, que era el plato que le gustaba. Mi papá, por ejemplo, tenía unas costumbres de ciertos platos de comida y yo cuando los como, me los como con él, porque él está aquí, no necesito ir a echarle el cuento, estamos los dos alimentándonos en la forma en que los dos nos podemos alimentar. Yo en mi recuerdo tuyo, en el presente, que te recuerdo ahora, no en lo que fuiste, sino en lo que ahora eres en parte de mí, al alimentarnos nos estamos comiendo los dos el plato. Y no es una salida por distracción, no, es mucho más biológico, está en la memoria de mis células, es mucho más realista, está en el presente, no en un pasado que ya no existe, es mucho más práctico, te disfruto, no siento tu ausencia y requiere un tiempo, para eso hay que moverse, ver a todas esas hormonas de moribundos que sentimos porque agredidos
por esa presencia de la muerte, pero no porque la muerte nos fuera a agredir, porque fue la que le da sentido a la vida y por eso nos lleva a la tristeza de la mano para que miremos el interior. Y cuando estamos en el interior mirándolo, descubrimos cuán presente has estado en mi vida, que por eso hoy que no te encuentro, te sufro. Pero cuando cierro los ojos te siento. Y cuando te escribo me contacto contigo. Y cuando tu legado se activa en mí, estás vivo a través mío. Y cuando te amo, ya estás incluido en mí. La forma de salir de una calle sin salida, un callejón sin salida, es salir por donde entramos. Y entramos amando a esa persona, no podemos sino salir de ese callejón sin salida amándolo. Y amar es ayudar a otro a ser libre, libre de que siga su proceso sin cuestionarlo y amorosamente de rescatar ese amor que sentía por ti para que nos incluya a los dos, porque somos el amor que ama y nos amamos cuando nos integramos con esa persona. Y lo que nos une, lo que tiene sentido y cuenta es el amor. No hay nada que valga más, ni los títulos, ni las palabras, ni el dinero, ni las posesiones, ni nada de los logros da el sentido de la existencia que es el amor. Entonces, ¿por qué rechazamos amar a alguien que no está? Es amando que lo vamos a sanar, no extrañándolo. La extrañeza no es amor. Cuando yo te extraño no te siento. Cuando te siento, te amo. Así de sencillo, pero si te extraño, no te estoy amando porque te estoy rechazando que no estás, estoy cuestionando porque no existes. Pero cuando te estoy amando, ninguna de esas cosas queda. Hay dos palabras que te escuché mucho y que sé que más de uno por aquí les estaba viendo a todos se asentaban, y es la gratitud. Cómo desde lo que me pasó, y ya entendiendo desde ese vacío, desde la extrañeza, desde ese sufrimiento que estoy transitando para poder ver más dentro, cómo agradezco que ya no esté para poder amarlo y sentirlo e integrarlo más. Cómo desde la gratitud podríamos empezar ese cambio más amoroso. No voy a agradecer la muerte al principio, porque a la muerte la he culpado de mi dolor. Entonces esa gratitud va a ser totalmente falsa. Pero sí puedo agradecer a la vida compartida que tuvimos. Hay que ser honesto. Siempre hay que ser honesto con lo que sentimos. La honestidad es claridad. No podemos, si sentimos dolor, pero también sentimos gratitud. Hay una cosa fundamental, hemos sentido amor por ese ser, si no, no nos dolería. Hemos sentido, probablemente no hemos descubierto el amor que teníamos hasta que nos damos cuenta que no está y no hemos descubierto la gratitud que sentíamos porque lo dábamos por hecho que siempre iba a estar. O sea, este era el mundo que yo construí y era parte y ahora me hace falta. A veces nos pasa con nada más cosas tan sencillas como que se nos va la voz y nunca valoramos la voz y decimos, oye, yo no puedo hablar una semana, gracias a la garganta es que hablo, gracias a, bueno, así tan simple, así nos pasa. No nos hemos dado cuenta lo valioso que es ese ser, pero el que nos permite darnos cuenta es la tristeza. Porque la tristeza nos lleva al interior y vemos todos los espacios que ese ser llenaba. Y toda esa comunicación que era externa ahora ha de ser interna. Insisto que los espacios también se impregnan de estas personas y a todos nos gusta ir a los espacios que compartíamos, los lugares y las experiencias, porque eso ha quedado impregnado de ese ser. Entonces uno ve a la madre en la habitación de su hijo, cogiendo su ropa e impregnándose de este ser. Pero esta impregnación debe servir para que desde adentro se active y es la gratitud la que lo logra. La puerta de entrada es la tristeza, pero la que le da sentido es la gratitud. Y la lista de agradecimiento ha de ser eterna, porque si me pudiste hacer sentir tan bien, ¿cómo no te voy a agradecer? Si me hiciste sentir valorado, amado, si le diste sentido a mi vida, si le diste valor a una cosa fundamental, es que nosotros, tú decías al principio, ¿por qué nosotros no estamos preparados? Y es porque no nos hemos preparado para vivir, porque consideramos que la vida es lo que sucede mientras estamos ahí haciendo cosas que no tenemos ni idea qué es. Y la muerte es la que nos dice, hey, esto no es eterno para ti en esta forma.
esto es eterno cuando descubras la vida. Mientras tanto, no la has descubierto, entonces no será eterno, será transitorio. Entonces, date cuenta de la muerte para que ese instante se va a volver eterno. En la India, el cero y el infinito son lo mismo. El cero que no significa nada, pero al mismo tiempo incluye todo. Y el infinito que no es un número muy grande, sino es ese movimiento de volver ese 8 como se representa, incluye todo. Somos el infinito y somos la nada al mismo tiempo. Cuando descubrimos eso, entonces ahí sí descubrimos la vida. Mientras tanto, lo que creemos que es vida no es la vida. Krishnamurti, por ejemplo, decía algo muy válido y decía, no le tememos a lo desconocido, le tememos es a perder lo conocido, lo que creemos que es la vida. Como creemos que la vida es mis carros, mis casas, mis posesiones, mis amigos, mis, todos mío. Entonces, claro, cualquier cosa que se pierda de ahí me duele porque es mío. Cuando descubrimos que la vida no nos pertenece, pero le pertenece a todos, o sea, en el sentido de que no es humana, sino que se le da al humano y que se le renueva en cada respiración y que se manifiesta a través de la acumulación de alimentos que generan el cuerpo. Entonces descubrimos la vida. Entonces cuando descubrimos la vida y ya sabemos que la muerte y la vida son dos caras de una misma moneda, entonces sabemos que la muerte nos mantiene en la vida, que no se separan nunca. Mientras no descubramos la vida, le temeremos a la muerte, porque lo conocido que no es la vida le tememos a perderlo. Mira, tú estabas en el vientre materno, room service, calefacción, servicio a la habitación, flotando en un jacuzzi. Y estabas viviendo lo más especial de tu existencia. Eras amada y mimada al máximo. Esa era para ti. Luego saliste a un mundo hostil y te dio miedo. Te metieron un tubo para limpiarte las secreciones, te limpiaron, tuviste que hacer defecación, comer, miles de cosas. Sentiste la hostilidad del frío y del calor, la adversidad de la ropa que te cubre cuando la desnudez es bellísima. Todas esas cosas, pero creíste que esa era la vida, porque olvidaste que eras parte de la vida cuando eras parte de tu madre. Cuando creíste que esto era la vida, te olvidaste de que eras algo de algo más grande, que eras un fruto de un árbol mayor. Y cuando te separaste, consideraste que eso era todo. Entonces, eso que consideraste que era la vida, te aferraste a ella por miedo, porque la libertad siempre está más allá de tus miedos. Y tus miedos siempre te los da el ego, tu personalidad, el temor a perder, el temor a sufrir. El que teme por sufrir, sufre por temer. Entonces, en un duelo, no queremos que nos duela, por eso nos duele tanto. En cambio, cuando nos permitimos el dolor trae la debida recompensa de luz y de amor. No el sufrimiento, el dolor es inevitable, decía el Buda, el sufrimiento es opcional. El dolor es porque nos resistimos y el sufrimiento porque persistimos en resistirnos. Hay una cosa muy bella que decía el Buda, que era un renunciante, como los llaman los sannyasis, que él decía, cuando alguien cree, o sea en su persona, pero en cualquiera de nosotros, cuando alguien cree que algo le pertenece y lo merece y decide renunciar, como esta madre, fíjate esto, uno se va a comer algo y el niño lo quiere y uno renuncia y se lo entrega. Es diferente si alguien se lo quita, se lo roba, uno renuncia y se lo entrega y uno adquiere un poder mayor. Cuando uno renuncia al derecho a seguirse victimizando, destruyendo y agrediendo, porque le ha dado el poder a otro de que nos haga sufrir, cuando uno renuncia a eso, asume la responsabilidad de lo que sientes de uno. Y lo que siento es mío. No por ti, hijo mío, no por ti, hija mía, no por ti, hermano, padre, esposa, esposo. No es por ti que yo siento lo que siento. Yo siento por mí lo que yo siento, porque yo lo produzco. Este espacio es el que produce. Cuando yo me rasco, lo que está produciendo la sensación es mi cuerpo allá adentro. Si me lo hago con esto, también lo siento adentro. Soy yo el que lo produzco. Produzco la rabia, la tristeza, la alegría, el amor, el gozo, y lo produje por ti, desde mí. O sea, por ti fuiste como estímulo, pero yo fui el que lo produjo. Entonces yo puedo volver a producir amor por ti. Depende de que renuncie a quedarme eternamente en el dolor. Pero para renunciar, he de permitirme el sentirlo. O sea, siento el dolor y renuncio a quedarme libre de él o a no quedarme eternamente en él, pensando en él. Por eso hay que sentir mucho, pensar poco y moverse más. Hay dos emociones
que nosotros realizamos un cuestionario previo y muchas mamis y papis nos decían que sentían todavía mucha culpa por, como tú muy bien dijiste, no hice, no tuve la oportunidad de hacer esto, me hubiera encantado. Y al mismo tiempo hay una rabia hasta ya no poder hacerlo. Desde lo que tú nos compartes, desde el amor, hoy, aquí y ahora todos podemos seguir amando desde el simbolismo de la recordación de nuestros hijos, con esta impregnación de la que nos hablas. ¿Tú cómo sientes y resuenas o desde tu experiencia? Porque tú has acompañado también a muchos seres y muchas almas en diferentes momentos muy desafiantes, con algunas condiciones muy retadoras que han sentido estar más de ese lado que aquí en el vivir, que esos simbolismos realmente funcionen, porque muchos, como tú decías de tu epitafio, vamos dejando y solo recordamos en el dolor. ¿Cómo hacer para salir de esa culpa y transformar esa culpa que a veces no nos deja accionar en ese amor que nos deja movernos? ¿Cómo salimos de ahí? Además de la tristeza, hay culpa, hay rabia, hay miedo y hay apego, como estrategias y pérdida del sentido de la vida. Y un duelo es la oportunidad de saber que nada será igual, sin embargo, podemos estar bien. Un duelo es una oportunidad de salir fortalecidos o quedar incapacitados, no tenemos otra opción. Y salir fortalecidos, cuando uno rechaza algo, lo pone enfrente. Cuando uno lo integra, se vuelve parte de uno. Así funciona todo. Este vaso que está aquí con agua, cuando yo me lo tomo, se vuelve parte de mí. Si yo lo rechazo, lo tengo que tener ahí enfrente y es un obstáculo si quiero avanzar. ¿Qué hace la culpa? La culpa es conseguirse un tirano para maltratarse. Hay una cosa que es muy importante de qué utilidad tiene esto en mi vida. ¿Qué utilidad? Cualquier cosa que nos dieron no es indispensable, pero es útil. Entonces, si me da culpa, ¿qué utilidad le puedo sacar a la culpa? Si me dan limón, ¿qué utilidad le doy a algo al limón? Hago limonada, me lo bebo, me echo en el ojo para que se ponga más brillante, en una articulación para quitar el dolor, como se hace, lo que sea. Entonces, cualquier cosa que yo sienta, he de ver qué utilidad le puedo dar. Si siento rabia, ¿qué puedo hacer con la rabia? Arrepentirse no es llorar, es cambiar a través del aprendizaje. A la tierra vinimos a aprender para servir gustosamente. Venimos a aprender. Desde que estamos creciendo aprendemos todo. A hablar, a caminar, a comer, a todo, a pensar. Aunque nadie nace clasista, separatista, nadie nace odiando a una mujer, todos nacemos como una posibilidad y aprendemos. Entonces, cualquier cosa que me ocurra, ¿qué utilidad tiene de que yo aprenda de esto? Si yo le doy utilidad, hay una cosa que es muy bonita que se ha visto en las crisis y la de la pandemia nos lo puso en evidencia. En cuanto yo estoy dispuesto a aprender de cualquier dificultad, saldré fortalecido. Cualquier cosa. Entonces, si yo estoy dispuesto a aprender de este dolor, de esta culpa, saldré fortalecido. Si yo no quiero sentir culpa, la sentiré, porque nuestro cerebro está hecho, tu amiga Nazaret lo dice, nuestro cerebro está hecho para recordar, no para olvidar. Si queremos olvidar, lo que tenemos es que priorizar el recuerdo de lo que tiene sentido, no intentar olvidar. Intentar olvidar es lo que no quisiera sentir, es que siento lo que no quiero sentir, porque si no quiero sentir lo que estoy sintiendo, lo voy a sentir porque no voy a sentir lo que no quiero sentir. Ahí nos quedamos eternamente. Porque el pensamiento siempre es en creciendo, se puede fractalizar y se divide para crecer en más formas, se ramifica. En cambio, este sentimiento es inclusivo. Cuando yo siento, abarco, pero recojo. Y esa es la capacidad. En cambio, cuando pienso, desbordo y me incapacito. Y la culpa, si yo la sintiera, la utilizaría. Si yo la pensara, la sufriría y no la quisiera sentir. Entonces, cuando siento la culpa, siento la rabia, siento el miedo, pues me permito sentirlo. Y cuando lo siento, entonces me doy cuenta qué utilidad tiene. Entonces digo, puedo hacerlo desde un raciocinio simple, si quieren así, o puedo hacerlo desde uno más complejo. Eso ya depende de cada persona, pero un raciocinio simple es, ¿esto que yo pienso me lleva a algún lugar? Esta culpa de si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, no. Hacia atrás no me sirve de nada, hacia adelante, ¿hacia dónde me lleva?
¿Qué de aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo? Es que si yo hubiera, ¿me sirve? No. ¿Qué puedo hacer? Entonces, otra vez, ese es el raciocinio más simple. ¿Qué utilidad le puedo dar a esta emoción que estoy sintiendo? ¿Qué sentido? ¿Qué capacidad de usarla? Porque la emoción es una fuerza, es un impulso para actuar. Algo más interesante podría ser, y es llegar a sentirla de tal manera que nosotros nos convertimos plenamente en esa emoción. Y así como cuando uno tiene miedo y siente el miedo y el miedo no le tiene miedo al miedo, vamos a poner el ejemplo para que me entiendan o me haga yo entender. Nos vamos a una montaña rusa y Mafe le gusta la montaña rusa, Santiago no le gustan las montañas rusas, entonces yo no quiero montaña rusa, Mafe quiere montaña rusa, la montaña rusa le da miedo a Mafe, a Santiago también, Santiago sufre porque se agarra a la silla, Mafe lo disfruta y Mafe sale llena de miedo feliz y Santiago sale odiando la experiencia, porque no quiero sentirlo. Y tú sí lo quieres sentir, ahora podemos hacer el ejercicio al revés, es lo de menos. El que lo quiere sentir, lo siente, y cuando lo siente, lo puede usar. El que no lo quiere sentir, no lo puede usar. Entonces, lo primero es verle la utilidad. Cuando ya le veo la utilidad, lo segundo es sentirlo. Si siento culpa, ¿qué hago? La siento. Y cuando la siento, algo puedo hacer con esto. ¿Por qué nos da crisis de pánico? Porque no queremos que nos dé crisis de pánico. Hay un tratamiento que es un poco grotesco seguramente para algunos, pero que es técnicamente viable, que es una mujer o un hombre en una crisis de pánico tener un orgasmo, porque lo que está teniendo es una expansión. Uno quiere, si quiere liberarse. El miedo se quita con libertad. La culpa se genera lo que llamamos paz interior, o sea, el cerebro. Esto es muy bonito porque yo lo veo todo desde la neurociencia y desde la evolución de las especies. Es como entiendo las cosas. Es para mí lo más espiritual de la vida. Todo es espiritual. Es tan espiritual el corazón que porta la sangre como el pene que lleva la semilla de la vida. Es tan espiritual todo en la existencia, como la materia fecal, como el cerebro. No, es tan espiritual como la hormiga y todo. No le veo diferencia, porque todo tiene un sentido. La espiritualidad es el sentido de la existencia. Es la vida manifestándose en esa conciencia a través de una forma. Y es quitar el mito de la separatividad. Cuando uno puede encontrarle un sentido a todo lo que ocurre, lo puede vivir ya sin un prejuicio. Esto es lo que es y como es, ¿cómo lo voy a vivir? Cuando me comparo con otro ya no lo puedo vivir porque me separo. O sea, esto es lo que es, esto es lo que ocurre, así son las cosas. Si moviera, no. Entonces cuando uno llega a darle un sentido, lo siente. Y cuando lo siente, se da cuenta de que eso tiene ese sentido y lo puede empezar a usar. Y lo puede usar porque es la misma energía del amor. Todo está incluido dentro del amor. Para eso se requiere que yo le haya dado una utilidad a todo lo que me ocurra y una presencia que es sentirla. Si me permito sentir la culpa, también me puedo sentir el amor. Pero como no queremos sentir la culpa, buscamos un culpable. Pero cuando buscamos un culpable, nos volvemos otra vez culpables nosotros. Y eso es un juego permanente. Entonces me da rabia para no sentirme culpable, pero me siento culpable y me da rabia para quitarme la rabia que me da la culpa y me da la culpa porque me da la rabia. Y así me mantengo toda la vida hasta que un día me responsabilizo de mi culpa y siento lo que siento y puedo sentir el dolor. Veo la utilidad y cómo transformo mi vida. Puedo sentir la rabia y digo, ¿qué voy a hacer con esto que siento? Y lo empiezo a usar conscientemente, ya no compulsivamente. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje? El libertinaje es que la compulsión me lleva a hacer cosas que yo defino que es lo que se me da la gana. No. Cuando yo hago lo que se me da la gana, estoy consiguiendo seguir una compulsión de no poder dejar de beber o no poder dejar de insultar o no poder dejar de juzgar. Eso es compulsión y eso no es libertad. Libertad es hacer con ganas lo que la vida me pide en cada momento. Entonces, hacer con ganas, sentir la culpa. Eso es la libertad de decidir sentir la culpa y sentirla de tal manera que me doy cuenta que ya no tiene sentido. Porque cuando la estoy sintiendo, está en mi presente. Y lo de ese pasado no lo cambio, lo de este presente sí. Entonces, ahí hay la transformación. Entonces, ya el sentido por el que sentí la culpa deja de tener sentido. Entonces, la culpa se desvanece porque se vive en ese momento. Cerebralmente, la confianza y el temor tienen las mismas áreas cerebrales. El temor tiene unas vías muy complejas y pasa por muchas áreas, pero al final termina teniendo la corteza singular, el cuerpo estriado dorsal, no voy a meterme más lejos, el mesencéfalo y la amígdala. Eso en castellano
Las mismas áreas de la culpa, perdón, del miedo son las de la confianza. Las de la culpa son las de la paz interior. Entonces, ¿cómo hago para tener paz, Mafe? Muy fácil, mira, haz esta lista. Escribe todas las cosas que necesitarías para tener paz. Haz una lista de 280 páginas de todas las cosas que necesitas para tener paz. Que este haga esto, que este haga esto, que este haga esto, que este haga esto, que hoy haga esto, que no ocurra esto, que me gane esto, siempre que pasen cosas. Y solo haz una para tener paz. O sea, todas son las que tú quieres para que tengas paz, pero solo haz una. Quita la necesidad de necesitar esto y tendrás la paz. Cuando ya no necesites algo para que ocurra, para que tengas paz, porque la paz no es un lugar de llegada, es un lugar de partida. Y en la paz no habita la culpa. La culpa se desvanece cuando le encontramos que aprendemos y ya no tiene sentido que siga existiendo porque aprendimos. Y cuando ya no necesitamos seguirla sintiendo, entonces ya tenemos la paz. Y esa paz es una constante de la naturaleza. Te lo quiero contar en los animales, que es muy simple. Un animal para comer necesita estar en paz. Un animal para dormir necesita estar en paz. Y apenas el animal suple su supervivencia, entra en modo bienestar, se vuelve súper amoroso. Ustedes a un perro le dan comida y dormida y siempre estará feliz. En cambio, un humano garantiza su supervivencia, come y duerme y es infeliz. Porque no tiene esto, porque no tiene esto, porque se murió él, porque no está, porque sin él, si él hubiera estado, yo sería feliz, pero cuando estaba tampoco lo era. Hay un ejercicio que vale la pena hacer, que es recordar todas nuestras quejas del 2019. Todo lo que era nuestro mundo infeliz y ver que ahora supuestamente, y eso es bonito también hacerlo con los hijos, veamos todas las quejas que teníamos de nuestro hijo antes o de nuestra pareja antes de que se fuera y veamos que no tiene sentido quejarnos, porque ahora que no lo tenemos lo sufrimos aún aunque nos quejáramos. Entonces lo único que tiene sentido es amarlo, porque es lo único que deja de tener quejas. El amor ha sido gran protagonista de esta charla y lo hemos sentido todos y todas los aquí presentes para empezar a cerrar este espacio amoroso y este compartir, Santiago. Hay algo que vimos también dentro de estos formularios y es, muchos tienen también hijos todavía. Lo siguen teniendo. Hay hijos que son externos y otros siguen siendo internos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿2 vivos, 2 muertos? Tienes 4. Bien. Y eso es hermoso, porque es parte de la integración. Muchos decían, ¿cómo hago? Porque siento que no puedo. Siempre tengo el recuerdo, pero lo veían desde una forma negativa, por así decirlo, y he intentado seguir adelante y he tenido más hijos, pero no logro superar a ese hijo. ¿Será que superamos al hijo? ¿Cómo sientes tú esta palabra? ¿O ese hijo siempre está, como tú lo dices? Jamás superamos un duelo, sin embargo lo integramos. Un duelo no se supera, ese es un error. A ver, vamos a ponerlo desde este lenguaje que es más simple. Hay un mundo subjetivo y un mundo objetivo. Hay un mundo que es la vida y otro que es la forma. Hay un mundo que es la espiritualidad y otro que es la materialidad. Entonces, cada cosa se resuelve con las reglas que fueron creadas por ellas. Me explico. El ser humano creó el dinero. El ser humano creó las clases sociales. El ser humano creó las reglas del fútbol. Y los partidos de fútbol se dirimen con las reglas que el ser humano creó del fútbol. Pero el ser humano, con las reglas del fútbol, no dirime las de béisbol, ni las de básquet, ni las reglas sociales, ni cómo se trabaja en una empresa. Los seres humanos crearon reglas para muchas cosas sociales, pero la vida y la muerte no son creaciones humanas y no se pueden resolver con las características que el hombre le impone a la gran cantidad de empresas y sociedades y características que ha manifestado en la cotidianidad. Y ese es un error, como también es un error que yo con una vivencia espiritual maneje por la izquierda, porque yo soy libre y hago lo que quiera y me estrelle contra los carros y la vida. No, porque en cada uno de esos espacios, y ese es el éxito de la vida, que tú puedas saber que necesitas una raqueta de tenis y que no te sirve para jugar golf, que puede ser muy bella y de muy buena marca, pero que no es la que necesitas para eso. Es usar el instrumento que corresponde en cada momento. Entonces, el instrumento que corresponde ante las cosas de la materialidad es el cómo.
¿Cómo hago para llamar por teléfono? ¿Cómo hago para el celular? ¿Cómo hago para pagar la renta? ¿Cómo hago? Esos son cómo. Pero en la espiritualidad, esos cómo que nosotros queremos no nos sirven. No nos sirven porque eso ya es algo que se sabe. Ese cómo lo hizo alguien antes. Cómo se arregla el piano, cómo se compra. En cambio, en la vida son qué es. Y esos qué es y esos para qué es son presentes y son conscientes. Los voy a poner en una forma más directa. Cuando uno dice, yo no puedo con esto, le estoy diciendo a mi cerebro, yo no quiero. Al cerebro me está escuchando, yo no quiero. O sea, yo no puedo tener un hijo nuevo, yo no puedo dejar de amar, yo no puedo. Resulta que en la vida vinimos es aprender. Y entonces lo que estamos es, no sé. Lo que hace un niño para aprender es no saber. Él aprende porque no sabe. Cuando uno ya sabe español y es viejo, no aprende francés nunca, porque siempre compara. En cambio, un niño no sabe francés y se pone a oír francés y aprende. ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces, la manera más sabia de afrontar la vida es desde la ignorancia. Una gota del océano es el conocimiento, el océano es la ignorancia. Siempre sentirse en la ignorancia, estamos más cerca de la sabiduría, porque el conocimiento es ilimitado, la ignorancia es ilimitada y la sabiduría es ilimitada. Luego la ignorancia está más cerca de la sabiduría que lo que está el conocimiento. Entonces, concreto, después de esta descripción, es cuando yo diga no puedo, en lugar de decir no puedo, puedo decir no sé, no sé, no sé qué voy a hacer con este hijo. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, la sensación que cualquiera de nosotros que ha sido padre, yo sentí que me había inventado la paternidad, que nadie había entendido lo que era eso, que todo se paralizó en el mundo. Recuerdo además que entendí por primera vez por qué un niño nacía en un hospital, porque un hospital tiene cosas tan feas y dolorosas que lo único lindo que le llega es el nacimiento de un niño. Entonces me pareció que yo defendía el parto en casa hasta ese día que dije, no, es que el parto en casa es por los médicos, el parto en hospital es por los médicos y por la gente que ve algo bello, que es la vida manifestándose. Cuando nos embarazamos, porque aunque mi esposa fue la que lo cargó, nos embarazamos juntos. Del segundo, yo decía, no sé cómo voy a hacer para amarlo, porque yo al principio decía, no puedo, y descubrí en ese momento que no sabía cómo iba a hacer para amar al segundo, porque el primero me llenaba todo. Y descubrí que desde el no saber es que se descubren las cosas. Entonces, cuando me enfrento a algo que no puedo, lo primero que puedo hacer, y sí puedo, es no saber. No tengo ni idea. Cuando no tengo ni idea, surge una motivación y una necesidad, a veces biológica, a veces trascendental, de aprender. Entonces aparece mi niño inocente e ignorante que está dispuesto a aprender. No tengo ni idea qué voy a hacer ahora con mis hijos cuando se murió el otro. No tengo ni idea qué voy a hacer para volver a amar cuando siento el dolor de la ausencia. Y lo he visto muchas veces. Mujeres que pierden su esposo y luego se vuelven a casar y entonces siempre me dicen, no sé cómo voy a hacer. Y le digo, maravilloso que no sepas, porque lo vas a descubrir cuando lo sientas. En cambio, no puedo, te estás diciendo no quiero y se supera. Porque esto, en la vida se supera, un equipo de fútbol supera al otro, una tara supera a la otra, un ridículo supera al otro, esas cosas en los humanos. En la vida, en la conciencia, no. En la conciencia todo se integra. Todo, el amor todo lo incluye. Entonces, no excluye. En la conciencia se incluye. Se incluye el dolor y se incluye el amor. Y el amor termina siendo rescatado hasta que es tan grande que incluye al dolor, y el dolor entonces ya no domina el amor. Pero no se supera, no se deja. Morir es dejar atrás en la forma, por eso decía como definición, pero en la conciencia es lo que le da sentido a la vida, la muerte. Te quiero mucho, honro tu presencia y tu camino y habernos regalado esta hora de tu vida a todos. Escucharte es una demostración inmensa de amor. Gracias por estar aquí con nosotros y aquí te esperamos de nuevo. Todas estas almas, estos papis y estas mamis que te escucharon atentamente, por acá los estaba viendo y muy juiciosos anotando. Gracias, te quiero. Gracias a ti y gracias a todos que han dispuesto una hora de su dolor a descubrir que no sabemos nada.
y que estamos abiertos a que algo nos muestre algo para estar dispuestos a aprender. No saber nada es una maravilla. Es No una saber maravilla porque es seguir siendo niños. Y es desde el no saber que vamos a descubrir la vida. En cambio, cuando creemos que ya sabemos, cuando yo no sé con qué va a salir mi esposa, mi hijo, mi hermano, la naturaleza, lo disfruto. Cuando yo ya sé, no estoy viendo, estoy definiendo lo que yo creo que esa persona debería haber sido. Por eso cuando nos quejábamos de ese ser que estaba vivo en la forma hace unos años y hoy nos quejamos de que aunque nos quejáramos no esté, por eso hoy, ¿para qué nos seguimos quejando? Cuando aquí está y cuando otros, para los hijos que estaban preguntando, ahí están. aquí están todos y te abrazan por habernos regalado tanto cariño. Te quiero, te dejo descansar, que no se te afecte el ciclo circadiano por nosotros. Un Yo beso. feliz y honrado por este regalo que me permiten hacerme y hacernos a todos. Te abrazo. Gracias. Muchas Infinitas. gracias.